Muy bien, ahora hablaremos de los resistores en paralelo y el divisor de corriente. Lo primero es saber cuándo dos o más resistores se encuentran en paralelo. Bueno, dos o más resistores se encuentran en paralelo si estos están conectados a los mismos dos nodos. Aquí tenemos un circuito, tenemos una fuente de voltaje y tenemos dos resistores R1 y R2. Y como vemos, estos están conectados al nodo A y al nodo B. Entonces, dado que R1 está conectado al nodo A y al nodo B, y R2 está conectado al nodo A y al nodo B, podríamos afirmar con toda seguridad que estos dos resistores se encuentran en paralelo. Ahora, la resistencia equivalente de dos resistores en paralelo es igual al producto de sus resistencias dividido entre su suma. Si se dieron cuenta, no he dicho dos o más como había dicho anteriormente, sino que solo he dicho dos resistores. Esto quiere decir que la resistencia equivalente de dos resistores, por ejemplo R1 y R2, como había sido el circuito que habíamos mostrado anteriormente, su resistencia equivalente será igual al producto, como lo dice aquí, al producto R1 por R2 sobre, es decir, dividido entre su suma, es decir, R1 más R2. Esta fórmula para calcular la resistencia equivalente en paralelo solo aplica para dos resistores que se encuentran en paralelo. Si nosotros queremos una fórmula más general que nos aplique para más de dos resistencias, debemos emplear esta fórmula, que nos dice que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de todas las resistencias. Muy bien, si tenemos el circuito que teníamos originalmente, en el cual tenemos la fuente y los dos resistores, y tomamos y calculamos la resistencia equivalente de estos dos resistores, el circuito lo redibujaríamos y nos quedaría de la siguiente manera. Ya no tendríamos los dos resistores R1 y R2, sino que tendríamos una sola resistencia, que sería esta resistencia equivalente. Ahora, para el caso en que los resistores en paralelo poseen el mismo valor, la fórmula para calcular la resistencia equivalente en paralelo se reduciría muchísimo y se volvería muy simple. Sería la resistencia equivalente es igual al valor de la resistencia, solo sería 1 porque todos son iguales, sobre n, donde n es igual al número de resistores que se encuentran en paralelo. Para que esto quede más claro, aquí tenemos dos resistores que se encuentran en paralelo, comparten este nodo, y ambos tienen igual valor de resistencia, es decir, R. La resistencia equivalente de estos dos resistores en paralelo sería igual a R sobre 2. Si aquí tuviéramos tres resistores, sería R sobre 3 y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, pues digamos en el subcapítulo anterior habíamos definido la conductancia. Aquí digamos, a emplear nuevamente este concepto. ¿Y es por qué? Porque la conductancia equivalente de dos resistores conectados en paralelo es la suma de sus conductancias individuales. Ahora, aquí dije 2, pero en realidad aquí no dice 2, sino que esto se aplica para cantidad n de resistores que nosotros tengamos. Si nosotros pasamos todos los valores de resistencias a conductancia, nosotros podríamos hacer esta simple suma. Es decir, que la conductancia equivalente en paralelo es igual a la suma de todas las conductancias. Y como ven, esta fórmula es muchísimo más simple que la que teníamos originalmente. Ahora vamos a ver el concepto de divisor de corriente. Este concepto de divisor de corriente lo vamos a introducir junto con los resistores en paralelo, debido a que esto solo se puede aplicar precisamente con resistores en paralelo. Ahora, si tenemos este circuito y tenemos una corriente I y queremos calcular la resistencia que fluye por R1 y R2, podemos aplicar un divisor de corriente, porque esto es precisamente lo que se da en este circuito. La fuente está suministrando una corriente I y esta corriente I se divide entre los dos elementos que se encuentran en paralelo, que en este caso serían dos resistores. Ahora, para calcular I1, que es la corriente que fluye a través de R1, tendremos que I1 será igual a R2 sobre R1 más R2 por I. De forma muy general podríamos decir de la siguiente manera:
sería, si queremos calcular R1 tendremos que el valor que va arriba, en el cual se está dividiendo, sería la resistencia por la cual no está fluyendo la corriente que queremos calcular. Es decir, si esta corriente está fluyendo por R1, nosotros no vamos a colocar R1, sino que vamos a colocar a R2 sobre la sumatoria de las dos resistencias por la corriente que está suministrando la fuente. Entonces, si tenemos I2 sería igual a la resistencia por la cual no está fluyendo la corriente, es decir, R1 sobre R1 más R2 por I. Como dice aquí, sería R1 sobre la sumatoria por la corriente que está suministrando la fuente. Ahora, esta fórmula como tal no se puede aplicar a una cantidad N de resistores, pero si nosotros pasamos estos valores de resistencia, lo pasamos a conductancia, sí podemos hallar una fórmula general para que nos sirva para la cantidad N de resistores que nosotros querramos. En términos de conductancia, la corriente IN, es decir, la resistencia de la cantidad N de resistores que nosotros querramos, sería igual a la conductancia por la cual está fluyendo la corriente sobre la sumatoria de todas las conductancias multiplicado por la corriente que se está suministrando a todos estos resistores. Con esta fórmula general podremos hallar la corriente de cualquier cantidad N de resistores en paralelo. Muy bien, ahora haremos un ejercicio muy sencillo para explicar estos conceptos de manera un poco más clara. Aquí tenemos que calcular la resistencia equivalente de estos tres resistores conectados en paralelo. Muy bien. Entonces, sería simplemente aplicar la fórmula que habíamos visto anteriormente, que nos dice que el inverso de la resistencia equivalente sería igual a la sumatoria de todos los inversos. Es decir, 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 8 ohmios más 1 sobre 16 ohmios. Esta suma, hallamos el mínimo común múltiplo, sería 16 entre 4, 4, 16 entre 8, 2, sería 4 más 2, 6, 16 entre 16, 1 sería 6, más 1, 7, sería 7 sobre 16. Dado que este es el inverso de la resistencia equivalente, para hallar la resistencia equivalente simplemente invertimos aquí el 7 con el 16 y tendremos que la resistencia equivalente sería 16 sobre 7. Realizamos este procedimiento, esta división, y nos daría que la resistencia equivalente es igual a 2.28 ohmios. De esta manera muy simple y aplicando esta fórmula que ya hemos aprendido, calculamos la resistencia equivalente de estos tres resistores conectados en paralelo.